toda maldad. Futura de la vida espiritual de los hermanos. Quiere decir que todo empieza cuando recibimos a Cristo. De ahí en adelante vamos de gloria en gloria en gloria. O sea que el Señor en su misericordia empieza a darnos un crecimiento espiritual. Esto está, por supuesto, relacionado con el esfuerzo que cada uno haga por involucrarse en las cosas que son del Señor. Yo quisiera que viéramos unos textos para que vean la sencillez y la sensibilidad de la persona que sale de muerte a vida. O sea, todo el que es sacado de las tinieblas a luz. Nosotros hemos sido sacados de tinieblas a luz y de muerte a vida. Es decir, la luz que habla el apóstol Juan en el capítulo 1 nos alcanzó. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan y vamos a ver. No puede ser que una persona que haya recibido a Cristo sea, por lo que está escrito, el normal de la gente. Solo con el hecho de haber recibido a Cristo ya deja de ser lo normal de la gente. Veamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el verbo, verso 1. En el principio era el verbo, y sigue diciendo,
el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Solo con ese verso nosotros estamos viendo una maravilla de manifestación. En la versión de A nos abre más el entendimiento, porque entonces ya no habla de verbo, sino que ya habla de algo más específico. Mire cómo dice Juan 1:1: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Mire cómo el Señor se revela a nosotros aunque es en misterio, pero nos da una identidad. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Dice, Él era en el principio con Yahweh. Verso 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y dice, la luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Mire, esos versos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, son impresionantemente impactantes, porque está estableciendo una visitación de alguien que estaba en la presencia de Dios y que es Dios. O sea, cuando habla de la palabra está hablando de Cristo. En el principio era Cristo, la palabra, o sea, Cristo estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces dice que esa palabra desciende a la tierra y desciende inicialmente en forma de hombre. En los versos de Filipenses 2, vamos a Filipenses capítulo 2, solo para ir poniéndole nosotros el fundamento a lo que queremos presentar. En Filipenses nos amplía el concepto. Ese verbo que es la palabra, ese verbo que era con Dios y ese verbo que es Dios mismo, hace una visitación a la tierra. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, les dice algo interesante. Mire cómo dice el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el verbo. O sea, el verbo que era la palabra, el verbo que era con Dios, el verbo que era Dios, ya vive en el humano hoy. Y desde el momento en el que el Señor, en que recibimos a Cristo, se opera esta visitación, o sea, esta gloria se posesiona de todos los que recibimos a Cristo. Quiere decir que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, y el verbo que es la palabra, el verbo que es palabra, el verbo que es Dios, está dentro de mí. O sea, lo que originalmente estaba en la presencia de Dios, hoy está en mí. Y este personaje que aquí describe Filipenses 2, está hablando de alguien que se hizo semejante a nosotros. Veamos lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Esto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 1, está aquí nuevamente diciéndonos, el cual no estimó, o sea, Él es Dios, el cual no estimó ser Dios. Confirmamos que Él es Dios en el 1:1 de Juan. Él no estimó el ser Dios como algo que aferrarse. Qué importante sería el hombre que el Señor toma un camino de derivarse hasta la condición de hombre. O sea, una derivación, voy a decir esto, no, pero sí es aceptada desde el punto de vista exegético. Una involución paulatina. Él se despoja de su divinidad. Aquel que leemos allá en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan, se despoja de su divinidad y desciende
a la condición de hombre, desciende a la condición de siervo. Y estando en esa condición, aprende por lo que padece, aprende a obedecer. Esto nos confirma que era verdaderamente hombre, porque por lo que él padece en su condición de hombre, yo quiero que, pues es difícil manejar eso en la mente natural, pero quiero que tratemos de asimilarlo y verlo panorámicamente. El que era el verbo, el que estaba con el verbo, o sea, Cristo estaba con Dios. Cristo es Dios, Cristo estaba con Dios. Él vivía en la presencia de Dios en calidad de Dios. Él se despoja, o sea, se deja su divinidad en la presencia de Dios y desciende a la condición de hombre. Nace como un hombre, o sea, se despoja de toda su divinidad y entra en el reino terrenal en la condición de hombre. O sea, para hablarlo de otra manera, tendríamos que decir que el Señor Jesús hizo un acto que de las regiones celestes, Él desciende al mundo espiritual. Y no solo desciende al mundo espiritual, sino que desciende hasta el mundo terrenal y toma la forma de hombre. Mire, esto manejarlo en la mente natural, no teniendo el concepto interior de lo grande que es Dios, no se tiene el concepto de lo grande que es Dios cuando uno no ha leído, por ejemplo, el libro de Salmos, o cuando uno no ha visto las maravillas gloriosas que Él hace. Solo veamos algo así en el Salmo 19, solo para que entendamos quién era ese del verso 1:1 del Evangelio de Juan, quién era ese del Filipenses 2, verso 6, ese que se despoja, ese que no tiene el ser Dios como algo a que aferrarse, se despoja de esa condición divina y viene a la tierra con un propósito. Miremos lo que dice el Salmo 19:9. Mire pues quién fue el que se despojó. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es impresionante, es glorioso esto, como los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos, como Él se reduce a la condición de hombre. Todo con un propósito, todo con una razón de ser. O sea, de tal manera ama a Dios, 3:16 del Evangelio de Juan, que envía a su Hijo para que todos aquellos que reconozcan que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías, no se pierdan y se incorporen a la vida eterna. En otras palabras, el Señor desciende al mundo terrenal. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra condición de hombre, nosotros pasamos al mundo espiritual. Al pasar al mundo espiritual, nosotros podemos en el futuro establecido por Dios subir al mundo celestial. O sea, hay una gloria en la tierra. El ser hombre, el ser humano es una gloria, porque Dios da la vida. O sea, independientemente del concepto que tenga el hombre, Dios es el dador de la vida. Recuérdense del Salmo 139. O sea, Él formó en el vientre de sus madres a todos y cada uno de los que existen sobre la tierra, a todos los que forman parte, todos los que toman cuerpo en la tierra. El propósito de tener cuerpo en la tierra es que Dios en esa condición quiere trasladarlos al mundo espiritual, para que en ese mundo espiritual no se pierdan, porque en el mundo terrenal el hombre se puede morir, el hombre puede desaparecer eternamente. Lo voy a explicar así. Hay 3 niveles de percepción delante del reino de los cielos. 3 niveles de percepción delante del reino de Dios. El primero, las naciones. Las naciones tienen sus muy particulares gobiernos y sistemas administrativos. Normalmente y regularmente todos estos sistemas tienen graves complicaciones donde la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica es la que gobierna. Mire, póngame atención porque esto suena un poquito hasta grosero, pero es la realidad. Estamos al aire, Davis. Suena grosero, ¿verdad? Porque las naciones
no tienen administrando a Dios su corazón, no tienen en su conocimiento quién es Dios, en sus conciencias perciben a un ser superior, al cual no se rinden, o sea, al cual no se presentan para obedecerle, sino que las naciones, con la administración que tienen de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, en un momento dado las naciones creen que no necesitan de Dios. Aunque lo invoquen, ellos paran haciendo la conveniencia de acuerdo a las bajezas de su corazón. Esa era la condición del hombre, y esa es la condición del hombre. Cuando en el capítulo 6 de Génesis el Señor quita su espíritu, o sea, el área de percepción divina que todo hombre tiene para conocer a Dios. Entonces el hombre se queda solo con alma y cuerpo, y cuando el hombre, después del capítulo 6 de Génesis, nace sobre la tierra, nace solo alma y cuerpo. Prevalece el alma. Cuando una persona nace, prevalece el alma. Usted puede ver, por ejemplo, actitudes de niños pequeñitos que son bien complicadas, los famosos berrinches, por ejemplo, o actitudes de los niños para manipular la conducta de sus padres a su favor. Todo esto está hablando de un gobierno, de una inteligencia que los menores manejan, que los niños manejan. O sea, en el mundo natural, en el mundo de las naciones, hablemos así, habitan los gentiles. Los gentiles tienen una de las características más evidentes del gobierno que tienen. Veamos en Deuteronomio 32, 21, solo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Vamos al 32, 21. Cuando Dios en el 32, 21 está hablando a Israel, le da un futuro. O sea, Israel tenía una gloria. La gloria de Israel era que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre le habían dado a este pueblo la administración de la reconciliación. O sea, ellos tenían la capacidad de detectar lo que a Dios no le agradaba, pero tenían también la capacidad de reconciliarse cuando hacían algo que no era del agrado de Dios. Quiero que me siga en esto, porque esto es interesante, hermano. O sea, el pueblo de Israel pecaba, Dios en relación con qué pecaba. Habían 10 mandamientos, habían más de 600 preceptos, y cuando un hombre alteraba estos preceptos, alteraba estas ordenanzas, alteraba estos mandamientos, entonces el hombre tenía su conciencia porque había sido instruido. Y el grupo sacerdotal, llamado los levitas, a ellos se les presentaba una ofrenda por el pecado, y ellos tenían la capacidad de reconciliar a Dios. En otras palabras, Dios desciende en aquella época al mundo terrenal, como Cristo descendió en forma de hombre al mundo terrenal. En el antiguo pacto, los corderos y los palominos o algunos cereales eran los que, presentados en un altar de holocausto, provocaban la reconciliación del hombre terrenal, léase Israel, que había pecado, con Dios. Y esto le daba algún reconocimiento del mundo espiritual a Israel y un respaldo de parte de Dios. Pero ellos empezaron a dejar que su alma gobernara y tuvieron en poco la instrucción de Dios, o sea, los mandamientos y los preceptos. Las ordenanzas estuvieron en poco. Entonces viene Dios y en el 32, 21 de Deuteronomio les dice, todo va a cambiar. Les dice así, 21, dice, Israel me ha movido a celos con lo que no es Dios, me provocan a ira con ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y cuando ahí habla de una nación insensata, está hablando de un pueblo almático, de un pueblo que el gobierno de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida es lo que va a prevalecer. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hace un momento le dije que las naciones tienen 3 poderes: el poder de la sabiduría terrenal, el poder de la sabiduría animal y el poder de la sabiduría diabólica. Y desde esa perspectiva ellos
gobiernan los países y administran los sistemas. Por eso, dentro del campo de las naciones, los intereses personales, y es fácil explicar por qué la corrupción. Es fácil explicar por qué la corrupción en Guatemala, en donde se le ocurra a usted. Toda la corrupción es porque hombres están siendo gobernados por almas que únicamente ven deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Por supuesto, esto no los expulsa, no los exculpa, perdón, o sea, no los exculpa, ellos son responsables de lo que están haciendo porque tienen una ley en su conciencia natural y ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo, pero paran haciendo lo malo porque la sabiduría animal, terrenal y diabólica los lleva al deseo de poseer. Ellos entran en el rubro que dice la palabra en Timoteo, que el amor al dinero es el principio de todo mal, y el hombre que practique este amor se llena de todos males, tarde o temprano. Todos los poderosos de la tierra que fincan en sabiduría animal, sabiduría terrenal y sabiduría diabólica su vida, tarde o temprano paran en una debacle terrible. Lo hemos visto en el transcurso de la historia. Aquí en Guatemala inclusive lo hemos visto, cómo los que han gobernado involucionan a una condición inferior a aquellos que un día ellos usaron para imponer sus deseos y sus voluntades. Esos mismos los atrapan, los encarcelan y los tienen emproblemados por otros que a su vez están haciendo las mismas cosas y se están cubriendo las espaldas. Usted sabe en Guatemala lo que está pasando, y todo esto es porque sabiduría animal, terrenal y diabólica, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida, tienen a la humanidad así. De esos gentiles, de esos insensatos, hay un grupo, yo me atrevo a decir que es un remanente que recibió bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Un remanente que era conocido de Dios antes de que todo esto fuera. Y a ese remanente Dios lo saca de la gentilidad. Ellos salen de la gentilidad. Y cuando salen de la gentilidad, o sea, cuando salen de las naciones, ellos forman un nuevo grupo. Este nuevo grupo es aquel que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este personaje llamado Jesucristo, que es nuestro Mesías, que es nuestro Señor, que vino a la tierra y vino ya no a ser un cordero para un cordero para reconciliación repetitiva, como tenía el pueblo de Israel, sino que este cordero llamado Jesucristo vino a morir de una vez y para siempre, y vino a matar el pecado de una vez y para siempre. Y todo el que se incorpora a creer en Cristo Jesús, ya no hay para él acusación, no hay señalamiento. Él está exento delante del Padre de toda la acusación del pecado. El día domingo leíamos en Apocalipsis, vamos a leerlo otra vez porque como la idea es aprender, ¿verdad, hermanos? Si ya sabemos, pues no cae mal que volvamos a leerlo, ¿verdad? Pero quiero que entendamos esto, es importante. O sea, yo creo que es un remanente, el cristianismo creo que es un remanente de los que el Señor bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Yo creo que el cristianismo es un remanente de los que antes conoció y a esos llamó. Cuando digo un remanente, estamos hablando probablemente de millones y millones y millones de personas, pero que Dios les dio forma, les dio carne para redimirse, para ser rescatados, para ser salvos de la condenación eterna. Miren lo que dice mire este personaje que vimos el día, ¿cómo se llama? El día de ayer, aquí en la congregación, después de que estuvimos compartiendo la palabra. Veamos Apocalipsis capítulo 12. Aquí se ha hecho una gran batalla en el cielo. Una batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y los ángeles del dragón. Estoy leyendo el verso 7. En el verso 8, pero dice que no prevalecieron ni el dragón ni los ángeles. Estos ángeles son ángeles caídos, son personajes que no tuvieron su condición que Dios les dio
su nivel espiritual, que no tuvieron su gloria como algo manifiesto para agradar a Dios y servirle, sino que se rebelaron juntamente con Luzbel. Es lo que leemos en el capítulo 14 de Isaías y en el capítulo 28 de Ezequiel. Dice, pero no prevalecieron ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. O sea, estamos hablando en Apocalipsis 12:7 que fue destronado un grupo que espiritualmente habita en ese lugar, pero que es enemigo de todo lo que Dios establece. Y la sabiduría animal, terrenal y diabólica son los elementos de orden espiritual o de orden almático que ellos usan para que las naciones gobiernen, para que la gentilidad se mantenga sobre la tierra. Por eso la injusticia, la mentira, y todo lo que narra el 21:8 de Apocalipsis, la hipocresía, la mentira, la cobardía, la incredulidad, todas estas características del 21:8 de Apocalipsis son características propias de las naciones, o sea, léase de la gentilidad y también del grupo de Israel, porque son tres grupos: las naciones con los gentiles, Israel como un pueblo escogido y elegido de Dios, que tiene una promesa de parte de Dios que cuando entre el último de los gentiles, los de Israel durante tribulación que reconozcan a Jesucristo o al Mesías serán salvos. O sea, cuando entre el último de los gentiles, estamos leyendo el capítulo 11, verso 25 de Romanos. Entonces, naciones llenos de gentiles, Israel con respaldo y bendiciones de Dios, de que todo el que reconozca al Mesías encontrará delante de Dios salvación, y el grupo de la iglesia, a ese grupo donde aquel que vivía con Dios, que era Dios, que era la palabra de Dios, está morando dentro de nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo y que nos han dado por llamar iglesia, pero que somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quiero que sigamos leyendo en Apocalipsis 12. En esa batalla no prevalece ni el dragón ni sus personajes diabólicos que están con él, ni sus ángeles. No se encuentra lugar para ellos en el cielo, y fueron lanzados el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que este personaje que vivía en un mundo espiritual, con la permisión de Dios, porque el llamamiento y los dones con Dios son irrevocables, y el enemigo tiene un lugar actualmente delante de la presencia de Dios, como narra Job, un lugar especial donde estas huestes de maldad se mantienen ubicadas. Para que usted agregue a su conocimiento de qué estamos hablando, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Estamos hablando de ese lugar donde narra el capítulo 12, versos 7 y 8 de Apocalipsis, que ya no se encontró lugar para la serpiente, para el diablo, para Satanás, para sus ángeles. Mire cómo dice el verso 10 del capítulo 6 de Efesios. Es para que usted entienda que a veces creemos que en los cielos, en ese lugar del cielo, no hay nadie. Y es un mundo espiritual. Recuérdense que narramos 3 mundos espirituales: el mundo celestial, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Recuerde que Jesucristo desciende del mundo celestial al mundo espiritual y luego al mundo terrenal. O sea, Él involuciona, Él deja su gloria. Por eso, cuando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice el Señor: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que todo esto fuera. Mire pues, mire esos personajes que van a caer y van a ser lanzados a la tierra, porque ya no hay lugar para ellos, porque Miguel los venció con sus ejércitos. Mire lo que dice el capítulo 6 de Efesios, el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, mire el verso 12, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, las batallas, las divisiones, las contiendas entre los seres humanos
no son solamente de carne y sangre, sino que hay otro mundo, un mundo espiritual de maldad, un mundo rebelado contra Dios, que su tiempo está cerca, que Dios reprenda al diablo para desaparecer, para caer, y prevalecerán entonces todos aquellos que seamos hallados, o que sean hallados delante del Señor dignos. Mire, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, oiga, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí a continuación el apóstol Pablo a los Efesios les da algunas instrucciones de cómo deben de resistir, de cómo tienen que comportarse, cómo tienen que echar mano de todos los argumentos espirituales que Dios nos da. Por eso él lo hace como una vestidura. Pero tal vez el verso más interesante de este capítulo 6, y con el cual realmente podemos encontrar una defensa franca y total, es el verso 17 de Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el principio era la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Aquí en el verso 17 del capítulo 6 de Efesios, después de que ya nos enteramos que esos personajes en las regiones celestes van a descender a la tierra, ya lo vamos a ver. Creo que todos los cristianos, según narra el capítulo 3, verso 6 de Hebreos, somos templo, somos morada de Cristo Jesús. También 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6, en el verso 19 y 17, creo, 16, ahí también narra de que somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Y en Juan 14, 21 y Juan 14, 23 dice que todo aquel que la instrucción de Dios prevalece dentro de él, dándole paso al mandamiento, dándole paso al Espíritu Santo, ellos tienen manifestaciones y visitaciones de Dios, y Dios viene y hace morada y hace habitación en ellos, porque Dios ahora sí puede habitar en el corazón de los cristianos, porque lo que tenemos dentro de nosotros, que el Padre habilitó, a lo cual le dio vida, que es nuestro espíritu, ahí esto no es hecho de mano de hombre, esto es hecho de mano de Dios. Regresemos al capítulo 12 de Apocalipsis. Solo quiero que siga viendo esto. Y dice el verso 9: y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Del mundo celestial descienden al mundo terrenal. Ahorita la batalla es contra estos principados, contra estas potestades de las regiones celestes, pero estos tomarán cuerpo sobre la tierra, y que Dios reprenda al diablo y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Tomará cuerpo de seres humanos que estarán dispuestos a plegarse a lo que este personaje les ofrezca. ¿Por qué? Y a una vez este mismo personaje que desciende a la tierra con todos sus huestes de maldad, una vez le propuso al Señor Jesús: las naciones, las riquezas me han sido dadas. Si tú te postras y me adoras, yo te daré esa autoridad, te daré todo eso que me da. Y actualmente, bueno, dejémoslo para el final. El enemigo, cuando venga, ofrecerá estos, y muchos se plegarán con él, muchos se harán con él. Estamos hablando del período de la gran tribulación. Y fue lanzado fuera el dragón, fue lanzado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, porque el enemigo salió del cielo. Por supuesto, hermano, ahí habita con la permisión de Dios, pero los tiempos tienen que cumplirse, porque Dios es un Dios de pactos, y Dios tiene pactos, Dios tiene tiempos para todas las condiciones de la humanidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el pasado y nos damos cuenta que Israel tuvo 4 grandes periodos y hoy un 5.º gran periodo, en el cual
tiene todo su tiempo. Por ejemplo, Babilonia tuvo su tiempo. Está descrito inclusive en la historia secular. Babilonia, los medos persas, los griegos, Roma y actualmente una mezcla entre personajes, son los pies de barro y de hierro, que es donde está apoyado el mundo. El mundo está apoyado en dos entidades de orden satánico y diabólico que no se pueden mezclar. Pero estos van a ser derribados por aquella piedra tremenda que el profeta Daniel narra en el capítulo, ¿se recuerda? De Daniel. Sigamos leyendo. Cuando esos personajes descienden a la tierra, entonces el cielo es limpiado. ¿Por qué? Porque la novia, porque los servidores de Cristo, porque los invitados a las bodas están llegando a tomar posesión de los lugares que Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Entonces limpian toda esa áreas donde espiritualmente estarán viviendo aquellos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que conste que en el Evangelio de Dios, el que ha recibido a Cristo, nadie se pierde. Y actualmente el Señor quiere que todos recibamos el galardón de estar eternamente con Él. De lo contrario, los que vengan a la tierra a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, gobernarán en realidad con Él 1000 años con vara de hierro. Pero cuando regresemos, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, o sea, los que fueron transformados, los que cuando subamos a la presencia de Dios sean hallados dignos y no se alejen de Él avergonzados, los que sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, ellos le han vencido, dice el verso 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron aún sus vidas hasta la muerte. Aquí es importante que pensemos en este texto, porque está hablando en este tiempo actual que estamos viviendo, está hablando de Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo, o sea, usted, cristiano, cae a tierra y muere a todas sus pasiones, quiere decir, morir no es que usted se autosuicide, ¿verdad? No, morir es que usted entienda que los deseos de la carne, los vanagloria de la vida y los deseos de los ojos nos alejan del Señor. Le leo lo que sigue diciendo aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, dice el verso 12, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ahora, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene muy poco tiempo. Miren, pues, hermanos, vamos a Primera de Juan solo para que vea usted la victoria de estos que dice, se recuerda el verso que leímos, el verso 12. Le voy a leer, voy a regresar ahí. Verso 12. Vamos a ver ahorita quiénes son los del verso 12, los del capítulo 12 de Apocalipsis, verso 11. Voy a leer quiénes son los del capítulo 12 de Apocalipsis, verso 11. Vamos a Primera de Juan. Vamos a ver. Verso 15. Recuerde que ellos le han vencido, porque ellos fueron rociados con la sangre del Cordero. Recuérdese del texto: fuimos escogidos y elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Fuimos escogidos y elegidos, 1 Pedro 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, para que seamos santificados por el Espíritu Santo y seamos rociados continuamente con la sangre de Cristo. Estos que leímos allá en Apocalipsis, ¿se recuerda? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando los cristianos, cuando los hermanos, cuando la gente que ha recibido a Cristo
entra en el periodo de santificación. La santificación quiere decir que usted deja que el Espíritu Santo vivifique en usted la palabra y usted se plega a vivir la palabra de acuerdo a como está escrita, y el Espíritu Santo le revela la palabra y usted vive a expensas del Espíritu Santo. Entonces dice el verso, va a ser rociado continuamente con la sangre de Cristo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de sus testimonios. Hasta cuando se enfrentaban a la muerte, no se aferraron a la vida. O sea, cuando tenían sugerencias de apartarse de Dios, mire quiénes son estos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos de Apocalipsis capítulo 12, verso 11, son los que estamos leyendo aquí. El mundo pasa y sus deseos, pero los que permanecen en Dios permanecen para siempre. Entonces quiero repetirle, lo de Apocalipsis 12, verso 11, son los de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 16. Al 17, perdón. Hermanos, el enemigo desciende a la tierra a seguir a todos aquellos que no fueron encontrados dignos. Aquellos que descendieron a la tierra porque vienen a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. En cambio, los de Apocalipsis 12, verso 11, estos ya lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, ya dejaron que la sangre de Cristo les sea rociada diariamente, porque santifican su alma. No quiere decir que sean mojigatos, sino que es gente que deja que el Espíritu Santo le haga la gloria manifiesta de lo que hemos leído. Y como empezamos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Estos versos que hemos leído aquí sigue diciendo, en el principio era con Yahweh, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, de la humanidad. Esa es la vida la vida que alcanzaron los de Apocalipsis 12, verso 11. Hermano, espero en Dios que yo me haya explicado, usted me haya entendido, y si hay dudas o si hay aportaciones, tenemos el chat de la iglesia. Por ahí podemos dirimir las dudas, y si no podemos responderlas, tenemos autoridades que pueden ayudarnos para dar respuestas. Que el Señor en su misericordia lo bendiga con salud, prosperidad y paz, y que su vida personal se le abra el entendimiento para que la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría gloriosa a la cual usted tiene derecho, porque si alguno carece de sabiduría, pídala a lo alto, dice el apóstol Santiago, porque él no va a dejar de dársela, se la va a dar. Esta sabiduría que es con la cual tenemos que vivir los cristianos, que quiere decir aquellos que han recibido a Cristo, donde mora el Espíritu Santo, donde mora Cristo, donde mora el Padre, estos tienen una sabiduría que es de lo alto. Esta sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que el Señor visite su vida personal, le abre el entendimiento, y que la palabra de hoy, que yo sé que es complicada, Dios en su misericordia la siembre en su corazón para que dé el fruto de la credibilidad de la misma. Que Dios lo guarde. El día de mañana nos vemos nuevamente. Amén y amén.